Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Un domingo más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y tomarse un tiempo para aprender acerca de Dios en este grupo de estudio bíblico que tenemos en esta página, en este programa que se llama El Evangelio Bíblico. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo en el capítulo 2 y este es nuestro episodio número 6 y quiero recordarles que estamos total y completamente en vivo. Nos encontramos totalmente en vivo. Esto no tiene ninguna clase de edición y disculpen las molestias, pero creo que es la mejor manera de hacer esto. Bienvenidos. Y estamos en el advenimiento, estamos en la víspera de Navidad y estamos haciendo un especial de Navidad centrándonos de una manera providencial en el estudio de la vida, justo el nacimiento de Jesús y la etapa temprana de su vida y lo que estaba ocurriendo y qué es lo que significa para nosotros. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y como siempre les hago el comentario, por favor recuerden suscribirse en el canal de YouTube que va a estar aquí abajo. Suscríbete, comparte con alguien más para llegar a más personas. ¿Cuál es nuestra intención? Nuestra intención es que podamos tener una perspectiva histórica y teológica y minimalista de acuerdo a la Biblia en nuestra vida de la fe cristiana. ¿A qué me refiero histórica? Que tomamos en cuenta toda la historia que hay humana. ¿A qué me refiero con teológica? Que nuestro aprendizaje sea realmente basado en la Biblia y únicamente basado en la Biblia. Y minimalista, que sea de una forma completamente gratuita y que sea una forma sencilla y fácil de comprender también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les mando un abrazo donde quiera que estén y vamos a tomar un momento para orar. Vamos a orar antes permítanme compartirles lo que vamos a estar haciendo en nuestro estudio, que es observando Mateo, capítulo 2, en donde nos quedamos a partir del versículo 16. Terminamos hablando acerca de la huida a Egipto, que vimos a través de la profecía de Oseas, y vamos a iniciar aquí en el 16, y vamos a orar para comenzar con esto. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Una vez más, un domingo más, le damos muchas gracias a Dios. Damos muchas gracias, Dios, por permitirnos estar con vida y estar aquí y que nos permitas tener este tiempo para aprender acerca de tu palabra. Espíritu Santo, te ruego que nos ayudes a aprender lo que tenemos que aprender a través de Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18, pero te ruego que no solamente nos ayudes a aprenderlo correctamente, sino que nos ayudes a aplicarlo también a nuestras vidas y todo lo que eso signifique por tu gracia en el nombre de Jesús. Señor, te pido por cada una de las personas que nos está viendo, te ruego que los bendigas y que los guardes. Te pido especialmente por aquellas personas que no te conocen, que no conocen acerca de tu plan, de tu pacto para con nosotros a través de Cristo. Y te ruego que todos ellos puedan venir a Jesús. Señor, te ruego por cada persona que ve este video, para aquel que conoce a Cristo, para que crezca en santidad, y aquel que no lo conoce, para que lo pueda conocer, que pueda saber quién es Él y que pueda escuchar su llamado y responder a Él. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Que tu luz nos ilumine en este estudio y te reconocemos como el único maestro verdadero de las Escrituras. Espíritu Santo, bendito seas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Dios les bendiga. Si tienes una Biblia, puedes abrirla en Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18. Ya vemos ahí el título, Herodes mata a los niños. Y si tú no tienes una Biblia o estás en otro momento, como les digo, este estudio está hecho para que tanto puedas ver el video como puedas solamente utilizar el audio. Y no hay ningún problema si ese es el caso. Puedes ir manejando, puedes estar haciendo alguna otra labor y puedes estar escuchando esto. Yo voy a tratar de asegurarme de que ningún detalle pase por alto en respecto al audio. Y les quiero decir que se preparen porque vamos a ver algo bastante, bastante, bastante difícil de escuchar. ¿Y qué es eso? Nuestro tema de hoy es: tu dolor no es en vano. Tu dolor no es en vano. Eso
es algo bastante polémico, difícil de oír, sobre todo creo que es muy difícil de decir a una persona. Hay un ejemplo que daré al final que tal vez pueda ayudar un poquito, pero sé que para muchos, mientras se dice este tema, tu dolor no es en vano, ya entramos en un tema bastante complicado. Quiero reconocer eso, pero quiero que juntos podamos ir y podamos estudiar lo que tenemos aquí enfrente en Mateo capítulo 2 para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir aquí. ¿Por qué tu dolor no es en vano? Yo no sé qué dolor estás pasando. Tal vez le dijiste adiós a un ser querido. Tal vez perdiste algo. Tal vez, no lo sé, te robaron. No lo sé. Pero el dolor es muy real y quien sea lo puede estar pasando. Y tal vez lo que menos quieres escuchar es que tu dolor no es en vano. Pero nuevamente, olvídate que yo te lo estoy diciendo. Es Dios quien te lo está diciendo. Entonces escuchemos a Dios en este capítulo, versículo de la Biblia, en este estudio de hoy. Muchísimas gracias por quedarte, a pesar de que sea un tema difícil para ti. Por otro lado, si tú conoces a una persona que está pasando por dolor, por favor, comparte este video con él, con ella, porque puede serle de mucha ayuda. Pues muy bien, vamos a comenzar y vamos a comenzar leyendo. ¿Ok? Tenemos aquí el título que nos da la nueva versión de la Biblia de las Américas. Herodes mata a los niños. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto inmediato? Bueno, en los versículos anteriores nosotros estuvimos viendo que Herodes estaba preocupado porque había escuchado la historia de el Mesías, el rey de los judíos, el verdadero rey de los judíos, que había nacido. Herodes era el rey de los judíos, catalogado así por el primer César y Julio César, y él tenía el reinado de la zona de los judíos, lo que hoy se conoce como Israel o la Palestina, como le quieran llamar, y él se encontraba como rey en esa zona, pero realmente no era el rey, era un rey títere. Roma, el imperio romano, se había hecho de esa sección del mundo alrededor de unos 60 años atrás en la historia, mientras estamos leyendo aquí Mateo capítulo 2. Y de esta forma, Herodes está asustado porque llegan unas personas del oriente, personas muy influyentes, pudientes, tenían una gran importancia. No sabemos exactamente cuál, pero eran muy importantes. Pudieran haber sido los magi, que eran personas que se dedicaban a ungir reyes, a nombrar reyes, a validar reyes. Y estaba Herodes muy preocupado. Él quería que estas personas, lo que conocemos como los tres reyes magos, fueran, encontraran al rey Mesías, que era un niño en ese momento, y regresaran con él, le dieran la inteligencia y entonces Herodes iba a ir y lo iba a matar. Ese era el plan real que Herodes tenía en mente y nosotros podemos entenderlo porque sabemos a partir del estudio pasado que hicimos que a través de un sueño, un ángel de Dios aparece a José, el padre adoptivo de Jesús, y le dice que Herodes busca su muerte, la muerte del niño, la muerte de Jesús, el rey Mesías, y que tenían que huir a Egipto. De igual manera llegan a Egipto y ahí viene la profecía de Oseas que estudiamos en nuestro episodio 5, que lo pueden ver en YouTube y también aquí en la página de Facebook. Y entonces sabemos que Herodes quería matar a Jesús, pero los tres reyes magos, para resumir lo que voy a decir, reciben también a través de un sueño una señal y se les dice que no regresen a Herodes, sino que regresen a su tierra sin informarle nada a él. Entonces, aquí nos encontramos con que Herodes se encuentra burlado y dice, Herodes al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios.
Como les había comentado, Jesús podía haber estado alrededor de entre el año y los 2 años aproximadamente, o al menos tenía arriba de unos 2 meses de nacido y tal vez hasta 2 años. Aquí en este pasaje vemos que la Biblia nos lo vuelve a decir claramente. Herodes hace el cálculo y dice, bueno, alrededor de los 2 años voy a matar a todos los niños. ¿Cuál era el objetivo de Herodes? Bueno, pues matar a aquel niño que había nacido en Belén. Entonces, en esa zona de Belén, que también se le conoce como la zona de Éfrata, él manda matar a todos los niños de ahí. Se considera que probablemente, tomando en cuenta que era una zona completamente rural, en una época muy temprana del desarrollo en esa zona, probablemente la cantidad de niños de 2 años se le ha calculado unos alrededor de 10 a 20. De 10 a 20 niños que pudieron haber sido asesinados por órdenes de Herodes en aquella zona en particular. Algunos escritos antiguos consideran que eran alrededor de entre 14,000, pero nuevos estudios se han encontrado y se han percatado de que probablemente ese número andaba alrededor de entre máximo 20, mínimo 10, un promedio de 15. Vamos a ponerlo ahí. Y sabemos aquí entonces que Jesús andaba radicando entre esa edad, alrededor de entre el año y los 2 años, y si no, hubiera sido más fácil que hubiera matado a todos los recién nacidos, ¿verdad? No era una cuestión exagerada, era una cuestión muy informada, ya que esta información había venido de los magos que habían venido del Oriente, y por eso se cree también que Jesús andaba radicando tal vez hasta los 2 años, pero mínimo andaba alrededor de los 2 meses. Por eso que los Reyes Magos, entre comillas, que no son reyes, ya vimos en nuestro estudio pasado, que seguramente llegaron mucho después del nacimiento de Jesús y se encontraron a un niño Jesús ya alrededor del año. Y bueno, aquí nos quedamos y vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, vemos que este momento es un momento de suma tristeza. Es un momento muy difícil en donde vemos el asesinato de bebés. Creo que es irrelevante que digamos inclusive cuántos bebés, porque digo, ¿quién de ustedes quisiera ver a su hijo asesinado de esa manera? Nadie. Cualquier bebé que haya sido asesinado definitivamente fue un gran dolor. Y entonces leemos el 17, dice así: entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo, se oyó una voz en Ramá. Ramá era la zona más a las orillas de Belén, por así decirlo, los alrededores de Belén, en donde fue enterrada la matriarca Raquel, en esa zona de Belén. Ahí fue enterrada Raquel, la matriarca, esposa de Jacob, madre de José el soñador, en la zona de alrededor de Belén, Ramá. Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel, que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Entonces tenemos esta parte muy complicada en donde vemos el asesinato de alrededor de una docena o más de niños. No sabemos a ciencia cierta. Todos estos son cálculos, ideas que se tienen, pero alrededor de esa cantidad promedio en los últimos estudios, 15 niños que fueron asesinados. Herodes los quería matar para asegurarse de que, o intentar matar al rey Mesías que había nacido en esa zona, como las profecías claramente marcaban desde cientos de años antes de este momento, cumpliéndose nuevamente las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Y este es un momento de extremo luto y extremo dolor. Pero aquí lo interesante es lo siguiente para nosotros en nuestro estudio hoy. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías. El profeta Jeremías dijo esta profecía. Una voz se oyó en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Les había comentado anteriormente en el episodio pasado que cuando encontramos esta parte de una palabra que se cumplió,
tenemos que analizar de qué está hablando, porque puede ser que sí sea una profecía, algo que estaba hablando acerca del futuro, muy claramente hablando del Mesías, o puede ser una palabra que está siendo cumplida en un nivel más alto. Pero hoy vamos a ver otra cosa que pudiera ser cuando Mateo nos está diciendo una palabra que se cumplió por medio de un evento en particular que había sido hablado por algún profeta en el pasado. Este es el caso en este momento, en este versículo 18 del capítulo 2 de Mateo. Y para ir a lo que dijo Jeremías, como bien nos dice Mateo aquí de este lado, nos vamos a ir pues a Jeremías, en la parte donde viene esta profecía, en Jeremías capítulo 31, en el versículo 15. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Muy bien, es difícil de expresar lo que está pasando, pero un contexto rápido, Jeremías es el profeta que está inmediatamente antes, ¿verdad? Que vio de hecho el juicio que vimos que se está anunciando en Oseas. En Oseas, cuando estuvimos hablando de Oseas, nos percatamos de que el pueblo de Dios, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel se habían pervertido, se habían ido a tener otros dioses ajenos a Jehová, y ellos habían tenido dioses como por ejemplo el dios Moloch, el dios Baal, y el dios Moloch quería que mataran a bebés, por ejemplo, y Dios estaba diciéndoles, ustedes ya no serán mi pueblo, vendrán los asirios y los harán cautivos, los reyes de Babilonia vendrán y los harán presos, irán en exilio, se irán a todos lados, era una técnica que tenían cuando había conquistas. Lo que hacían es que sobre todo las personas de la nobleza, las personas más importantes de la zona, eran exiliadas y llevadas a otra parte para poder desmembrar el tejido social. Y de esa manera les dijo Dios que iba a pasar sin compasión, vendrían y los llevarían al exilio. Y Jeremías está justamente en esa etapa en donde ya vienen y ya están ahí, y Jeremías está haciendo algunas profecías al respecto y está diciendo, ya no hay manera de que se arrepientan, esto es algo inminente, van a venir, los van a tomar, los van a matar, los van a destrozar el reino, van a destrozar el templo y se los van a llevar al exilio a ustedes. Y hay un montón de profecías de Jeremías al respecto. Pero Jeremías, básicamente, una de las cosas más importantes que está haciendo es que les está diciendo, acepten lo que está pasando. A los profetas mentirosos estaban diciendo, todo está bien, Dios nos va a ayudar. Jeremías está mintiendo, pero Jeremías decía, no, no. ¿Por qué no creían la gente en Jeremías? Porque Jeremías decía, Dios los va a castigar, pero los profetas mentirosos decían, no, porque Dios es bueno, ¿cómo es posible? Y encontramos esta dicotomía entre en la ideología general de la gente hasta hoy, en donde piensan en Dios y piensan, solo Dios solo me puede hacer que me pasen cosas buenas, Él no va a dejar que me pase nada malo. Nunca jamás Dios va a permitir nada malo porque Él es bueno, Él no quiere que me pase nada malo nunca. Pero de hecho Dios sí quería, estaba buscando que hubiera una reprensión en contra del pueblo de Israel, que no es el tema ahorita, pero solamente para que entremos en contexto de lo que está pasando aquí en el capítulo 31 de Jeremías, en el versículo 15. Mira lo que dice, así dice el Señor, y esta es la profecía que encontramos en Mateo. Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos que ya no existen. Aquí es una profecía muy específica que se cumple después, si lo podemos ver, porque no recuerdo aquí en los comentarios, si lo podemos ver en Jeremías capítulo 40, versículo 1, dice, la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo había dejado libre en Ramá cuando lo había tomado estando él encadenado entre los desterrados de Jerusalén. Aquí ya están los desterrados de Jerusalén. Perdón, no lo están viendo en pantalla, disculpen. Muy bien. Dice así, ¿verdad? Cuando lo habían tomado estando él encadenado entre los desterrados de Jerusalén y Judá que iban deportados a Babilonia. En Ramá, en ese momento se cumple la profecía de Jeremías 31, 15. En Ramá es donde se viene el lloro. En ese momento, cuando vemos en el capítulo 40, vemos el momento en donde ya
las madres están siendo despojadas de sus hijos y se viene un gran lamento. Y la poesía aquí es muy, muy impresionante. Dice Raquel que llora por sus hijos. En esa justa zona de Ramá sabemos que está el cuerpo de Raquel. Entonces, de una manera muy poética y profética, Jeremías está diciendo como si Raquel se levantara de los muertos, como si fuera la Llorona, como un fantasma de Raquel, y Raquel estuviera gimiendo, porque Raquel era como el representante femenino del pueblo de Israel. Y entonces ella está viendo de una manera profética, poética, como si fuera un fantasma, y está levantándose a llorar por sus hijos porque han sido asesinados en medio de la guerra y están siendo deportados. Y eso se cumple, de hecho, en Jeremías. Entonces, cuando vamos a Mateo capítulo 2, versículo 18, esa profecía ya se cumplió. Es una profecía que ya se cumplió y entonces no es una profecía meramente mesiánica. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos viendo en parte una figura y en parte de lo que va a pasar y en parte un cumplimiento que equipara paralelo una imagen o un cumplimiento que excede lo que está pasando porque ya se había cumplido y ahora se cumple aún más. Es un exceso de cumplimiento de una palabra profética llena de cumplimiento que tiene un exceso después en Mateo capítulo 2, versículo 18, o también se puede decir como si fuera una figura, una imagen de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué en particular? Porque ahora Israel, el pueblo de los judíos, se encontraba en una situación similar. ¿Qué es lo que está pasando? Herodes está mandando matar niños. Los babilónicos habían llegado y habían matado niños. Había algunas cosas que hacían, como por ejemplo tomar a los bebés y estamparlos contra las piedras, matándolos de esa manera, y más cosas horrendas que hacían abortos de una manera horrenda, que se venían a las mujeres embarazadas y con cuchillos sacaban a los bebés y los mataban. Era algo profundamente sangriento y sádico que venía contra de ellos por medio de este pueblo que los atacó. Y de esta manera, Herodes está ahí como un representante de un grupo que tenía en la servidumbre a Israel, que eran los romanos. No eran libres los judíos en ese momento. Y esa matanza en particular, no se tiene un registro preciso de que Herodes la haya llevado a cabo en una zona de Belén. Sin embargo, como vimos en nuestros estudios pasados, Herodes era alguien sumamente sanguinario, que mataba personas como si fueran juguetes, que mató a sus hijos, que mató a su esposa, que mató a mucha gente prominente en el hecho de su muerte. Era un sádico, y el hecho de que la historia no lo refleje no significa que sea algo loco o algo tonto o que no pueda ser comprobable. El carácter de Herodes nos muestra claramente que esto era algo como parte de su carácter y de su protocolo. Esas muertes tan bajas, como alrededor de 10, 15 muertes, seguramente no pasaron a la historia como otras muertes más importantes en el sentido social, como las muertes de las personas nobles de Jerusalén en la víspera de la muerte de Herodes, o la muerte de muchos de los sumos sacerdotes y gente de la familia sacerdotal que Herodes asesinó cuando tomó poder, por ejemplo, y otras y más muertes. Alguien muy sanguinario, era alguien muy malvado, y el hecho de que no tengamos un registro de estas muertes nos habla de la realidad de la historia en la cual Herodes estaba matando a por mayor y niños, me imagino fácilmente, de sus enemigos, o quien quiera que él pensara que fuera su enemigo, que los fuera a matar. Entonces, en aquel entonces, cuando Jeremías, venían estas personas, enemigos del pueblo de Dios, y los venían a tomar como esclavos y mataron a sus hijos. Y esto vuelve a ocurrir en Mateo. Obviamente, ¿por qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? No tengo tanto tiempo para verlo, pero si lo vamos a resumir, tenemos que recordar que los judíos se habían entrado en un pacto con Dios, y si ellos rompían el pacto, entonces Dios lo que iba a hacer es que les iba a dejar en manos de sus enemigos, y sus enemigos iban a venir, iban a hacer con ellos lo que ellos quisieran. Entonces, el castigo en sí de Dios, si ellos se alejaban de él, se alejaban del pacto, era dejarlos en paz. Y de esa manera iban a venir
sus enemigos iban a hacer con ellos lo que ellos quisieran. Mientras ellos estuvieran en el pacto, iban a estar protegidos, pero si ellos no estaban dentro del pacto, iban a ser dejados al exilio, iban a ser atacados por las naciones y iban a hacer lo que ellos quisieran hacerles. Pero también dentro del pacto había unas cláusulas. La cláusula era que Dios, una vez que eso haya sucedido, no se iba a quedar con las manos atadas, sino que iba a ir, iba a juzgar a la nación que hizo eso y a las personas que hicieron eso y los iba a traer de vuelta a él. Y bueno, esto es un tema para otra ocasión, pero este es el contexto de lo que estamos viendo ahorita. Creo que era importante que lo leyéramos así. Ahora, ¿qué es lo que nos llama más la atención? ¿Por qué vamos hacia este tema de tu dolor no es en vano? El 16. Mira lo que dice Jeremías en esta profecía de la cual nos hace referencia Mateo para que en la víspera de la obra de Cristo, en el desarrollo del nacimiento y crecimiento de Jesús, podamos nosotros volver a ver estas partes. Es interesantísimo. Mira lo que dice. Así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo. Ahora, lo que básicamente Dios está diciendo aquí es, a primera vista es, deja de llorar. Ya está llorando, ok, pero ahora es tiempo de terminar de llorar. ¿Por qué hay pago para tu trabajo? ¿Por qué tu dolor no es en vano? Dice el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo. Tus hijos, ella estaba llorando por sus hijos, por aquellos que habían sido exiliados, por la ciudad que había sido destruida. Nada de esto será en vano. Hay un propósito para todo esto. Todo esto tendrá un buen final y volverán a la tierra del enemigo, volverán a ser un pueblo, volverán contigo tus hijos, volverán a estar aquí en Jerusalén. Todo esto es muy difícil de explicar porque está escrito de una forma muy poética, pero básicamente si queremos, como dice Calvino en su comentario de Jeremías, si queremos entender esto simplemente tenemos que decir que lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel y el pueblo de Judá, le está diciendo así, tu dolor no es en vano. Esto no se quedará así. Este pueblo que te hizo mal tendrá un juicio. Tú serás restituido. Tú volverás a ser una nación. Tu dolor no es en vano. Es lo que le está diciendo. Y la idea es que cuando vemos que Raquel dice en esta profecía, dice de esta manera poética, dice que no quiere ser consolada porque ella no encuentra consolación, nos tiene que recordar a la muerte de Raquel y Raquel muere dando a luz y Raquel muere porque ella siente que sus hijos quedan desamparados, quedan totalmente solos y por eso le pone a Benjamín, a su hijo, están en una especie de imagen, está diciendo ya están desamparados, no los voy a poder yo ver. Si podemos resumir lo que está pasando con Raquel, la matriarca, que está siendo pintada aquí de una forma poética nada más. Y ella está diciendo, ya me voy a morir, ella está en los problemas del parto de Benjamín y dice, ya me morí, ya no hay esperanza, no voy a ver a mis hijos, ya se acabó esto para mí. Es este dolor que vemos también en Mateo capítulo 2, versículo 18, expresado nuevamente con las madres de Belén y en la zona de Ramá, en donde les acaban de matar a sus hijos y no hay esperanza, no hay esperanza, pero de una manera más amplia está reflejando lo que está ocurriendo, este evento que está ocurriendo en Ramá, que seguramente la mayoría de la población no lo supo, está gritando lo que está pasando a grandes rasgos, porque no solamente esos niños que murieron ahí, sino que muchas personas estaban muriendo, muchos niños inclusive también estaban muriendo, y era el estado del pueblo, de la nación en general, estaban desamparados, están totalmente oprimidos por los romanos, estaban siendo asesinados, estaban ocupados por un rey que no era judío
y estaban siendo interrumpidos en el libro ejercicio de mucho de lo que tenía que ocurrir, porque estaban matando a los sacerdotes, y de que tenía que ocurrir respecto al culto a Dios, al correcto culto a Dios, que ya se había perdido para ese entonces, que tuvo mucho que ver todo el asesinato de sacerdotes que se había dado en el temprano cuando tomó Roma, Jerusalén y toda esa zona de los judíos. Y esto está pasando. Obviamente hay un porqué, es el mismo porqué de en Jeremías, porque el pueblo de Dios en ese momento también habían abandonado la verdadera fe, habían abandonado a Dios, y por eso estaban ahí, tal y cual lo marca en la ley que tenía que ocurrir. Y ellos estaban en este momento en donde habían dejado el pacto, el pueblo judío se había dividido y se habían creado este sincretismo religioso, como lo vimos en Oseas. Entonces había lo que se le llama la literatura rabínica, y había muchas ideas que los rabinos habían adoptado que no eran de Dios y habían pervertido la palabra de Dios, y se crearon sectas inclusive que no creían realmente en la veracidad de Dios, no creían en Dios, era una cuestión para ellos meramente cultural. Esos judíos hasta hoy existen, por eso es muy confuso navegar ante la idiosincrasia judía, porque esas divisiones que se crearon en aquel entonces continúan. Hay judíos que de plano no creen en nada espiritual y judíos que sí. Y evidentemente estos judíos pues están en un error, y luego la cultura rabínica estaba haciendo que la ley se habían transformado en expertos legales que estaban buscando como encontrar algún hoyo en la ley y poder, por ejemplo, permitir el divorcio en una gran escala. Esto creo que lo habíamos visto en nuestro estudio de Gálatas. Había motivos para divorcio de las más ridículas que no tenían nada que ver con la ley y estaban pervirtiendo la ley de esa manera. Y básicamente vemos en esta imagen de Mateo capítulo 2, versículo 16, 17 y 18, la imagen de Israel en general, cómo están siendo atacados y cómo están siendo muertos y cómo están como aquella madre, como Raquel al morir, que dijo, mis hijos los voy a dejar desamparados, ya no los voy a ver, como el pueblo judío cuando llegaron y los atacaron por primera vez al exilio babilónico, y como el pueblo judío en la zona de Roma, en la zona cuando estaban siendo atacados por Roma y han sido subyugados por Roma. Y vemos todo esto como trayéndonos atrás el pensamiento a la zona en donde estaban en la necesidad de un libertador. En nuestro estudio pasado de Oseas, lo que quería Mateo, en nuestro estudio pasado, cuando vimos Oseas, lo que quería Mateo era recordarnos a la servidumbre de Egipto y cómo estaban en la necesidad de un Salvador y habían sido salvados por Dios. Y en este nuevo pasaje de Mateo capítulo 2, 16, 17 y 18, Mateo lo que quiere es que vayamos a pensar ahora al siguiente etapa de esclavitud de los judíos cuando fueron tomados por el imperio de Babilonia y lo que después se transformó en el imperio medo-persa. Y, el sentido es como pensar en Jesús como el Salvador y que viene una nueva etapa de salvación, así como la hubo en el pasado. Pero lo que más quiero que veamos en este día es, volviendo a Mateo, capítulo 2, es 16 al 18, es lo de tu dolor no es en vano. Para esto tenemos que pensar que este asesinato de niños, si bien ya lo dije que ocurrió por un motivo específico, ya que el pueblo había dejado a Dios y lo que dictaba la ley era que Dios los iba a dejar a los enemigos, a que los enemigos hicieran con ellos lo que quisieran y no los iba a proteger. Teníamos que pensar de una manera un poquito más filosófica en esto. Y quiero que para esto vayamos a Levítico capítulo 20. Mira lo que dice. Dirás también a los israelitas, cualquiera de los israelitas o de los extranjeros que residen en Israel, que entregue a alguno de sus hijos a Moloch, ciertamente se le dará muerte. Esto es, como les dije, la matanza de bebés.
Ciertamente se le dará muerte, el pueblo de la tierra lo matará a pedradas. El castigo para aquella persona que mate a niños es muerte por lapidación. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo exterminaré entre su pueblo, porque he entregado sus hijos a Moloch. Y si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre cuando él entregue a alguno de sus hijos a Moloch, o sea, si no lo matan por lapidación, entonces yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra su familia y lo exterminaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan. Ok, Dios está aquí expresando su inconformidad y las acciones profundamente radicales que se tomarán si alguien decide matar un niño, en este caso muy particular contra Moloch. Pero vemos que Dios no le gusta que los niños mueran. En específico, vamos a tratar de simplificarlo, porque ahí está hablando específicamente en una muerte ritual con un dios falso, un demonio llamado Moloch. Pero Dios está llamando a matar a una persona que mate un bebé. Sin embargo, aquí Dios, nuevamente, ya entendimos por qué el pueblo está en ese encrucijada, pero aquí Dios está permitiendo la muerte. Cualquier persona puede decir, y bueno, ¿y por qué? ¿Qué culpa tienen las mamás de lo que está ocurriendo? ¿Por qué Dios no hizo algo? Oye, aquí justamente Dios le dice a José que tome al niño Jesús y que lo lleve a Egipto. ¿Por qué Dios no le dijo a estas mamás de Ramá que se fueran huyendo para que no mataran a sus hijos también? O sea, nosotros podemos pensar de esa manera. Ahora, obviamente quiero tratar de explicar que entiendo que ese pensamiento se puede llevar a cabo, pero mira lo que dice aquí. Primera Samuel capítulo 2 versículo 6. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Básicamente Dios tiene en sus manos la vida y la muerte de todos y cada uno de nosotros. O sea, cuando Dios no puede asesinar por definición, porque Él es el dueño de nuestra vida. Entonces no es que Dios está actuando de aquí de una manera amoral, de una manera negativa, porque de hecho Él es total y completamente derechoso de tomar nuestra vida, y Él tiene todo el derecho. Ahora también, si nos vamos en este mismo libro, en el capítulo 18, dice así, dice, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y luego mira el 19. El 19 dice, dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. O sea, si queremos resumir lo que está pasando aquí en Mateo capítulo 18 y 19, es que Jesús nos está dejando claro que al final de cuentas los niños tienen el cielo asegurado. Entonces, estos niños que fallecieron en esta matanza, fueron directamente al cielo, en primer lugar. Y Dios no los mató, de hecho los mató Herodes y los mató. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba siendo juzgado por Dios porque habían dejado el verdadero culto a Dios, y eso había quedado en el pacto bien reafirmado, y ese es el motivo por el cual estaban sin la protección de Dios. Y Dios definitivamente tenía motivos para no ayudarlos. Y por otro lado, estos niños que fueron muertos, fueron directamente al cielo, y Dios tenía todo el derecho de llamarlos a su presencia y fueron directamente al cielo, como Jesús nos dice. Pero además de todo esto, seguramente esto aplacó la ira de Herodes, y sus esfuerzos por encontrar al niño, porque probablemente si esto no se hubiera dado por hecho, los esfuerzos por encontrar al rey Mesías, que aún era un bebé, tal vez pudieron haber llevado en que efectivamente lograran encontrar a Jesús. Estoy hablando de una manera muy simplista, pero por el otro lado, lo que estamos hablando es acerca de el por qué el de tu dolor no es en vano, que es el mensaje que está diciéndose aquí, donde de nuevo se está cumpliendo
Estas mismas palabras se les tiene que decir a estas madres: tu dolor no es en vano. En primer lugar, ¿por qué? Porque estos niños están en el cielo y ellas los volverán a ver cuando ellas también vayan al cielo, en primer lugar. Y en segundo lugar, de una manera profética, porque la salvación ha llegado a través de Jesús de nuevo a Israel y serán libertados de esta manera, ahora de una manera completamente y total, como dice Oseas que lo hará el Mesías. Y ahora ya voy a terminar aquí con esto. Específicamente para nosotros, ¿cómo es que lo vamos a pensar? Bueno, como hice el comentario al principio, había un ejemplo que nos iba a ayudar muchísimo. Y es el ejemplo específico de una mujer dando a luz. Cuando una mujer está dando a luz, sufre un dolor inimaginable. Sabemos de una manera médica, de una manera científica, que es un dolor que tiene pocas cosas con las cuales se pudiera comparar. Es extremadamente doloroso y es extremadamente peligroso. Pero una vez que pasa ese proceso, ella puede tolerar el dolor y aceptar el dolor porque puede ver el fruto del dolor, que es ver a su bebé, cuando le entregan a su bebé. Ahora, particularmente aquí sería la imagen con la cual nos podemos quedar. ¿Y qué es lo que significa a grandes rasgos entonces esto que está pasando aquí? Lo que significa en cuanto a tu dolor no es en vano, en cuanto a este tema que tenemos aquí, es el hecho de que van a haber cosas difíciles en nuestra vida, cosas, sacrificios, cosas que nos van a llevar al sacrificios. El cristianismo no se trata acerca de obtener la felicidad, sino el cristianismo se trata en algo que va más allá de la felicidad, que es el estar con Dios, o si lo podemos decir de una manera más precisa, el cristianismo es algo que va más allá de la felicidad, porque no importa lo que esté ocurriendo y lo que estemos sintiendo, el cristianismo nos lleva a tener una paz y nos lleva a tener un propósito, nos lleva a tener un estado profundo de comprensión de lo que está ocurriendo y a la vez también un estado de completa eh, amor en Dios, de completa satisfacción en Dios, a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. Y el mensaje para todos ustedes que nos están escuchando hoy, el mensaje específico es: tu dolor no es en vano. Así como el pueblo de Israel recibió una palabra directa de parte de Dios, que tu dolor no va a ser en vano, que cuando estaban en el exilio. Así esta misma palabra se vuelve a repetir aquí para estas madres que habían perdido sus hijos. Tu dolor no va a ser en vano. Y si queremos decir específicamente a ellas, por ejemplo, el hecho, ya dije que sus hijos van a estar en el cielo, pero a Israel es como decirles, todo este dolor que está pasando, o sea, así como murieron estos niños y hay muchos asesinatos alrededor de la nación, su dolor no va a ser en vano. Dios va a juzgar a estas personas y Dios los va a rescatar. Es como la antesala del dolor. Aquí están en los dolores de parto. Es un ejemplo más de los dolores de parto que está teniendo Israel en ese momento, el pueblo de los judíos. Asesinatos, injusticias, servidumbre, impuestos injustos y demás cosas, humillaciones, idolatrías, pero dice, este dolor no es en vano, viene un Salvador. De igual manera, yo te digo a ti, el dolor que estás pasando, que Dios está permitiendo, sí, así como vimos que Dios está permitiendo por un motivo específico, pero al final Dios está permitiendo lo que está pasando en Mateo capítulo 2, versículo 16. Él está permitiendo eso, pero el hecho de que tú estés sufriendo ahorita no significa que eso es todo lo que va a ocurrir. Tu dolor no es en vano. No vas a tener dolor solo por tener un dolor, pero va a haber un fruto en tu dolor. Y vamos a terminar con, yo creo, el pasaje preferido de todos nosotros, los que hemos conocido a Dios. Romanos 8, permítanme, voy a compartir con ustedes. 8:28. Porque a los que de antemano conoció,
Perdón, me equivoqué. El 28 está arriba. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. No sé qué es el dolor que tú estés viviendo, pero no hay dolor que sea en vano ante Dios. Si tú puedes responder al llamado de Dios, no hay dolor que sea en vano para ti. Va a haber un fin. Y el llamado que hace de una forma profética Mateo, el apóstol Mateo, en esos versículos que vimos del capítulo 2, es el siguiente: en Jesús tu dolor no es en vano. ¿Por qué no traes este día a los pies de Jesús tu vida y tu dolor? Porque lo que va a ocurrir es que Él los va a transformar, y el momento de dolor, si bien va a doler, no será en vano, porque en sus manos lo utilizará para traer bendición a tu vida. El mensaje en grandes rasgos es: hey, deja de llorar. Y no como un no llores, sino más bien en el sentido de: hey, hay esperanza. Tu dolor no es en vano. El dolor que estás pasando ahorita, sí, Dios lo está permitiendo, definitivamente. Pero evidentemente Dios tiene causas morales suficientes para dejar y permitir el dolor que estás pasando, así como las tuvo con Israel. No sé qué es lo que te está pasando, y tal vez te puedes sentir como Raquel y decir: no, no quiero consuelo, esto es injusto. No es así. Tu dolor no es en vano. Tal vez tú lo sientes así, de esta forma. No me voy a meter en detalles, pero definitivamente tú no entiendes todo lo que está pasando y por qué Dios lo está permitiendo. Pero Dios no va a dejar las cosas así. Quien te haya lastimado, Dios va a tomar cartas en el asunto de eso. Y el dolor que te ha causado Dios va a hacer que tenga significado. Pero si el pueblo de Dios no se encontraba ahí, si el pueblo de Dios quería, podía simplemente maldecir a Dios y ya. A lo que voy es que si tú te quedas solo con tu dolor y eres incapaz de venir a Cristo para entregarle tu dolor, pues nada pasará. Absolutamente nada pasará. Si tú no quieres escuchar este mensaje y no quieres creer que tu dolor no es en vano en Dios, pues nada pasará y te quedarás con tu dolor. Este es un tema demasiado amplio para poder continuar con este y realmente darle un final más apropiado, a lo mejor, tal vez para algunos de ustedes, porque evidentemente hay muchos casos que me gustaría tomar y no puedo tomarlos. Pero quiero repetir y terminar aquí. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Yo no sé por qué te está pasando esto. Seguramente tú tampoco sabes por qué te está pasando esto. Yo sé que tal vez tú no sabes y tal vez sientes que es tan injusto como lo que pasó ahí en Ramá. Pero tu dolor no es en vano. Si eres cristiano, tu dolor produce un mayor peso de gloria. Y si no lo eres, tu dolor no es en vano si vienes a Jesús. Vamos a orar para finalizar. Les voy a dejar aquí en grande Romanos capítulo 8, 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te quiero pedir, Señor, por cada una de las personas que están en un momento difícil en su vida, que ven las circunstancias que lo llevaron a ese momento. Tal vez se sienten culpables, tal vez de hecho fue su culpa. Vemos
a las personas, los pueden ver ellos, a las personas que les hicieron daño y que provocaron el mal en sus vidas y se sienten completamente inconsolados. Señor, pero en ti, en Jesús, el mensaje del Evangelio es que en Jesús el dolor no es en vano. Y así como la madre puede ir más allá del dolor cuando recibe a su hijo en sus brazos después del parto y olvidarse inclusive del dolor, ellos de esta manera también, a quienes vengan a tus pies, podrán recibir el fruto de su dolor, que no será miseria, pero será bendición a través de Jesús. Señor, que en este momento ellos puedan escuchar la esperanza, pero que también, Señor, por medio de Cristo, Señor, ellos puedan recibir el cumplimiento de la bendición que vendrá a través del dolor, de una manera milagrosa, por tu palabra, por tu evangelio, en Cristo Jesús. Bendito seas, Dios, porque ciertamente nuestro dolor no es en vano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Listo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Esto fue el Evangelio Bíblico. Este es nuestro estudio de Mateo. Comparte esto con alguien. Nos vemos en el siguiente domingo en nuestro episodio 7. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y que tengan un excelente domingo. Tu dolor no es en vano si lo puedes llevar a Cristo. Nos vemos pronto.